Señores... ¡Wii! Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Estoy lechuga como un fresco, como pueden comprobar. He dormido 4 horas después de estar con vosotros en las tiradas en el banner de Skirk, pruebas de personaje, después de enfadarme porque nos han hecho una estafa con los presets y nos han hecho una estafa con la pluma. Vaya, qué sorpresa. Haré un vídeo aparte y dejarme en los comentarios si realmente resulta que me faltó algo por aprender de los presets y si son buenos, solo que yo no supe entenderlos bien. Pero hoy estoy aquí, el señor chambeador máximo legendario, para traeros la build legendaria de Dahlia para que quede para el futuro, para todas las personas que en algún momento os salga en cualquier banner y que queráis construir al personaje y entenderlo en profundidad. Así que sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, todo esto que ayuda un montón y no os cuesta nada, suscribirse con campanita. Hay un sorteo de bendición siempre, diario, una vez por comentar y hacer todo esto que es gratis, así que gracias por ello y mucha suerte. Hay un sorteo activo de 10 Skirks si la build de Skirk llega a 100.000 visitas, que seguramente llegue, añado 2 más, y luego en los directos es ampliable hasta 20 durante toda la semana. Así que venir a los directos porque ahí es donde se dan los ganadores y donde se entregan las Skirks. Así que bienvenidos invitados a los directos. Que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Y vamos con la build legendaria de Dahlia. Pues bien, yo sé que se está hablando en la comunidad de que es malísimo y toda la historia. En este vídeo al final no diré si es bueno o malo, diré las opciones donde sí se puede jugar y cómo va construido. Entonces, su ataque normal no se sube, no se usa, no os preocupéis, no gastéis recursos. Su habilidad elemental, igual, se puede jugar perfectamente 1-1-10 o 1-1-9 porque todo lo importante está en su ulti, que es el escalado del escudo, y es un escudo... Si aprendes a usarlo decente, porque va con unos stacks, puedes acumular unos 4 o 5 stacks y el escudo vuelve a activarse mientras tengas dentro del efecto este que pone 12 segundos. ¿Qué hace la elemental? Pues básicamente la elemental es un solo hit de daño hidro a los enemigos, con lo cual no va a reaplicarse, no va a poder llevar geo armada ni nada de eso, y tiene 2 modos, pulsado o mantenido. Si lo pulsas sale el cosito este, que además me recuerda a Mona, si os fijáis es muy Mona. Y esto de aquí básicamente tiene 2 efectos. A los enemigos explota y les aplica hidro, y a los personajes, si te subes, te hace saltar para explorar en mundo abierto. Si lo dejas mantenido, te va a dejar elegir la ubicación. ¿Sirve de algo? No, no sirve de nada. A ver, para mundo abierto, pues mira, ¡uy! Y llegas a los sitios. Pero poquito más, no os creáis que esto sirve de más. Eso es la elemental, no tiene más. Y luego, y genera partículas obviamente. Y luego, la ulti. La ulti sí que es bastante interesante y tiene una mecánica un poco difícil de entender, pero bueno, ya sabéis, mucho texto de Genshin, el señor de la pantalla os lo deja bien bonito y bien reducido. Tira un efecto al personaje en campo que se llama Gracia de Favonius. Ese efecto dura 12 segundos, pero hay una constelación que hace que dure 15 y tengas pues 15-15 con el efecto Gracia de Favonius. Este efecto de Gracia de Favonius además genera un escudo que a priori parece un poco débil de escalado, pero que si tienes unos stacks, aunque se rompa, va a reactivar el escudo y se pueden acumular 4 o 5 stacks, con lo cual este escalado hay que multiplicarlo por 4 o por 5 y ahí sí se crea un escalado decente de un escudo. Ahora hablamos de él. Luego tiene coste de 60, que es moderado, y cooldown de 15, que aquí viene un punto a favor, y es que es verdad que el cooldown de 15 para algunos equipos está muy bien, principalmente para Skirk. Y he de decir que han bufado a Dahlia desde la beta y tiene una cosa importante que ahora es un poquito mejor para equipos de Skirk principalmente, pero también de otros personajes de Hidro o Crío que tengan o necesiten velocidad de ataque, que vayan ataques normales. Entonces, la ulti te pone escudo, el escudo parece débil, pero se reactiva con ciertos stacks, coste de 60, que es mediano bajo, y cooldown de 15. Y no tiene más, esto es la ulti, básicamente. Ahora, estos stacks, te lo pone aquí abajo, te hacen que el escudo se reactive efectivamente y ganas 1 por cada 4 ataques normales del personaje en campo que esté bajo estos efectos. Y tras activar el talento pasivo, que está por aquí, Gentil Gracia del Viento, también se gana otro stack por ahí. Solo puede haber un máximo de 4 cargas de lealtad durante el efecto, es decir, se reactiva 4 veces. Mucho texto, pero facilito. Primer talento de ascensión. Cuando un personaje va a los efectos de la gracia de la ulti
causa una reacción de congelado. Está hecho para permafrost este señor. Ganas 2 cargas más de beatitud. Y aquí dice que cuando se activa este talento ganas una carga más. Con lo cual ya son 3 cargas solo porque el personaje en campo congela al enemigo. Con lo cual tiene que ser Hydro o Crío, Skirk o yo que sé, Hayato y cosas así. Y luego al dar 4 ataques normales, o sea que el personaje en campo debe ser ataques normales. Hayato, Skirk, Wrisley principalmente. Así que el escudo se multiplica por 4 y se reactiva 4 veces. Segundo talento de ascensión. Por cada 1000 puntos de vida que tenga Dahlia, hasta un máximo del 20%, ganas efectivamente 20% de ataque, cada 1000 puntos 0.5. Mucho texto, señor de la pantalla, hazme los cálculos, ¿cuánta vida necesito? Pues bien, antes en la beta esto era menos y había un máximo de 0.5 hasta un 15%, con lo cual hacía un total de 30.000 de vida. Pero ahora con este nuevo cálculo de 0.5 por cada 1000 de vida hasta un 20%, es fácil calcular que el máximo para ganar 20 de velocidad de ataque en el personaje en campo son 40.000 de vida. Tenéis que llegar a 40.000 de vida. Entonces, como veis, ¿qué otorga? Pues un escudo al personaje en campo que se reestaquea y un efecto continuo que no vais a perder. Y una velocidad de ataque 20% al personaje en campo. Es sencillo y es para Skirk. Y Skirk con esta velocidad de ataque hace un daño que no tiene sentido. Es bastante más fuerte, pero no es que sea mejor que ninguno de los cuartos slots de Skirk, como os expliqué, que son, ya sabéis, pues Citlali, Mona a ciertas circunstancias, Yelan, Mualani con cazador de dragones y pergamino rarísimo, Ainu que soporte raro, Shenge y luego más cosas, ¿no? ¿Esto es interesante? Hombre, pues sí, principalmente es para el equipo de Skirk, pero como sexto, séptimo, cuarto slot, para Wrisley, para Yato y cosas así de este estilo, para incluso Tartaglia, raro en un permafrost. Y ahora, ¿qué hacen las constelaciones? Ya que muchos habéis tirado por Skirk o por dupes y habéis sacado constelaciones de Dahlia. Pues de nuevo son ultra sencillas. Me recuerda un 4 estrellas típico de la 1.0 cuando las constelaciones no tenían texto. Primera constelación, 2.5 de energía por cada stack de los que tiene la ulti. Tienes 4 stacks, con lo cual 10 puntos de energía. Con lo cual la C1 hace que la ulti coste de 50 en vez de 60. Lo hace más cómodo y que requiera menos recarga. Es facilita y es interesante. La C2, cuando Dahlia consume cargas de estas 4 que hay para reactivar el escudo, la protección del escudo aumenta un 25% a 12 segundos. Esto es interesante y se resume en un escudo más fuerte, o sea que viene bastante bien. Luego, la elemental, esto es la última 3 para que el escudo sea más fuerte también, así que la C3 es la última 3 para llegar a 13 con corona y que el escudo sea más fuerte aún. La C4 aumenta en 3 segundos la duración del efecto de la ulti, con lo cual la C4 hace, como veis, que la ulti en vez de 12-15 tenga 15-15. Entonces, siempre que tengáis oportunidad, el personaje en campo, dentro de 15 segundos de rotación, va a estar protegido por un escudo si tenéis muy buena vida y los stacks, los 4 stacks. Lo convierte en un permaescudo continuo, básicamente. Esto es la elemental más 3, que es lo más inútil de la historia, y esto es interesante. Dice, básicamente, que te da 10% más de velocidad de ataque, pasamos de 20% a 30% de velocidad de ataque, y se convierte en el personaje que más velocidad de ataque da del juego por encima de Mika, que daba 25, ahora da 30. Y recordar que Skirk y Hayato no tienen hit lag, significa que no se va a ver reducida la velocidad de ataque. Y esto es interesante cuanto menos. Hay muchos vídeos que veréis y a lo mejor los editores lo rescatan de Skirk con velocidad de ataque haciendo y haciendo como muy rápido los golpes y se ve muy divertido y muy bonito. Y luego dice: el personaje bajo los efectos de la gracia de Favonius, el efecto de la ulti que dura 15-15, si se va con Diosito porque le dan ahí ¡pa! El golpe de gracia, el personaje revive automáticamente con 100% de vida. Es como la constelación de Bárbara o la famosa constelación de Kiki que reviven, pues es otro personaje que revive. Esto sirve. Realmente está demostrado que en general a día de hoy no sirve, pero en el nuevo endgame, donde los enemigos tienen 14 millones de vida y 110 de nivel, capaz esos enemigos te pueden mandar con Diosito de un solo golpe, y capaz esto ayuda para gente nueva en el nuevo endgame que sale el día 25 de junio, dentro de 7 días desde que veáis este vídeo. Así que es interesante. Bueno, para el nuevo endgame quizá quien quiera jugar el cuarto slot de Skirk con Dahlia, pero principalmente no se va a jugar mucho. Es interesante, a priori es bastante inútil, pero para el nuevo endgame puede ser interesante. Ahora, ¿cómo se construye? Pues bien, no da hits continuos fuera del campo, con lo que no puede ir geoarmada para aumentar la protección del escudo,
Puede ir con 2 piezas de vida de Fulgor y 2 piezas de vida de Geoarmada para 20 y 20 de vida, para que tengas muchísima más vida para un mejor escudo, pero principalmente, casualmente, en los equipos de Wriothesley y de Skirk llevas a Scoffy con compañía dorada y a Furina con compañía dorada. Con lo cual, un nobleza para aumentar un 20% el ataque del equipo, principalmente de Skirk y de Scoffy, es lo que cuadra perfectamente en Dahlia, porque quieres bufar el ataque del equipo y no tanto el escudo, y se puede llegar a 40.000 de vida fácil. Aquí tengo 33.000 con este Dahlia nivel 80, con lo cual al subirlo al 90 y mejorar los substats se llega a 40.000 de vida. Así que recomendaría principalmente el nobleza para gente nueva, quizá 2 y 2 de vida y vida del set de Geoarmada y del set de Fulgor de Burakasha. Pero bueno, nobleza es lo principal en la mayoría de casos. ¿Y qué tiene que llevar? Triple vida, básicamente. Vida, y luego el casco, si es de vida llegáis a los 40.000 como veis, pero también puede llevar casco de probabilidad si lleváis el Favonius. ¿Por qué? Porque también genera partículas para el equipo. De armas, ¿qué opciones podría recomendar? Pues bien, el Favonius con casco de probabilidad para que salten las partículas y tengas energía en el equipo. Skirk no usa energía, pero Furina sí y Scoffy sí. Así que si falta energía a este señor, pues un Favonius con casco de probabilidad viene bien. Otras alternativas, pues si quieres más vida, para que el escudo sea increíble y te da igual el Favonius porque tienes permaulti y tienes el equipo muy bien optimizado, el Sable Dársena, este arma que veis aquí, que se usa mucho en Nilou, por ejemplo, que es el mejor arma 4 estrellas de vida para Nilou y el único de hecho, es interesante y además la pasiva también regenera energía al personaje en campo, básicamente. Es decir, también le da energía, en este caso a Dahlia, para que tenga ulti, pero no da energía al resto del equipo. También le da maestría, pero en Permafrost no se usa la maestría. Pero al darle vida, pues te hace más fácil llegar a 40.000 o a 45.000 con triple vida y que el escudo sea mucho más fuerte. Así que facilito, o Favonius con casco de probabilidad para activarse, o Sable Dársena para que tenga más vida si no tenéis necesidad de energía en el equipo por las partículas extra del Favonius. ¿Y cómo hay que llevarlo? Pues bien, si tenéis la C1 que te da coste de 50 en la ulti, básicamente unos 160 como muchísimo de recarga, y en algunos equipos como vas con Consonancia Hidro con Furina que te da más vida todavía y Furina genera partículas hidro, incluso 150, 145. Y si no tenéis la C1, 65 de recarga. No hace falta mucho más. Tiene permaulti Dahlia, funciona muy bien. Genera decente, sobre todo para sí mismo, porque el combo es elemental ulti además. Pero da gracias que los enemigos pisen la elemental y exploten justo para que te dé partículas a Dahlia, que eso es un poco problemático. Y ya está. Es una build que no dura 40 minutos, porque Dahlia no tiene más. Equipos, pues básicamente por el escudo, velocidad de ataque, rotación de 15 y el elemento hidro, Skirk como sexto, mejor cuarto slot o séptimo. Equipos de Wriothesley, una función súper parecida, porque Wriothesley también en vez de 15 tiene 16 segundos de rotación, o sea, una comparación con Skirk, o sea que lo mismo, sexto, séptimo, cuarto slot. Y luego por las mecánicas, la pasiva del congelado y demás, como el personaje en campo debe congelar, prácticamente pues Tartaglia, Ayato o quizá algún Nubilet, pero recordad que el mejor equipo actual de Nubilet es Nubilet, Furina, Skirk, Nuker y Scoffy, con lo cual ahí no cabe Dahlia en ningún sitio. Pero bueno, un escudo para Nubilet igual no sería mala idea y no está mal. Solo que para Nubilet ahí sí que ya no te da el set de nobleza porque no quieres darle ataque a Nubilet, con lo cual rarete por ahora este señor, pero mucha gente lo utilizará en muchos equipos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios qué tal han ido las tiradas. Espero que hayan ido muy, muy, muy bien y tengáis lo que queráis. Si no, venid a los directos porque ya sabéis que van cayendo skirks para la gente. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.